Hola, esta es la ayudantía grabada junto con lo de taller, que es para el repaso para el certamen global. Bueno, en sí iremos de lleno al tiro con los problemas para que el video no salga tan largo. El primer problema de la ayudantía fue tomar esta función y bueno, tenemos 5 apartados para resolver. Que es la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x cubo. De por sí, cualquier función que sea de forma polinómica, tipo x a la 5 más x a la 3, todos los polinomios que tengan valores positivos van a ser continuos. Ahora, esta función tiene dos, dos partes, x a la cuarta y menos 4x a la cubo. Y tenemos que derivarlo. Es el primer inciso, el a. Calcule la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Así que se deriva. La primera derivada corresponde a bajar el exponente 4 multiplicado por x y se le disminuye 1 el grado de la potencia. Y aquí ocurre lo mismo, 4 por 3. Baja el 3 y queda x al cuadrado. Esto va a resultar finalmente en 4x cubo menos 12x cuadrado. Y va a ser la primera solución de las tres cosas que pide. Ahora, la segunda derivada. Para calcularla tenemos que derivar de nuevo la función que resultó. Este caso va a corresponder a f, derivada doble. Aquí se baja el 3 y va a quedar 4 por 3. Entonces lo anotamos al tiro como 12x al cuadrado. Menos 24x. El 2 baja, multiplica y el x disminuye en 1. Sería potencia 1, que es lo mismo que anotar x. Y la última derivada. F, triple derivada de x. Y este va a corresponder a, el 2 baja, va a quedar en 24, x menos 24. Y estas tres son las soluciones del primer apartado. Voy a achicarlo y lo voy a mover aquí para poder seguir utilizándolo. ¿Ya? Ahora, la B. Nos piden que clasifique todos los puntos críticos de la función. Para poder resolverlo, se tiene que plantear que la primera derivada, f de x, sea igual a 0. Eso significa que 4x al cubo menos 12x cuadrado tenga que ser igual a 0. Entonces, lo principal aquí es ver que se puede factorizar de manera muy simple. X cuadrado y dentro va a quedar 4x menos 12 igual 0. De aquí también podemos simplificar un poquito, viendo que este es múltiplo de 4, múltiplo de 4. Y nos va a resultar en 4 por x cuadrado, x menos 3 igual 0. Y de aquí extraemos varias soluciones. Extraemos extraemos dos soluciones que corresponden a x igual 3 y x igual 0. Y esos son los dos puntos críticos que tenemos. Y ahora tenemos que clasificarlo. ¿De qué tipo de puntos son? Ahora, con los dos puntos críticos que tenemos, que corresponden a 0 y a 3, tenemos que analizarlos en la función, en la segunda derivada de la función, en f de x, bueno, de f comita comita de x. Y esto nos va a resultar en, voy a escribirlo en negro, que la primera, evaluada en 0, el primer punto crítico va a corresponder a 12 multiplicado por 0 al cuadrado menos 24 por 0. Se reemplaza la x y todo esto va a resultar en 0. ¿Ya? Entonces la derivada en este punto crítico corresponde a 0. ¿Qué casos se nos surge con la derivada de segundo orden? Pueden ocurrir tres casos. Tenemos el caso que nos dé positivo, el negativo y el 0. En el caso de que dé 0, este punto puede ser de inflexión. Este es un punto de inflexión. Pero para confirmarlo, se tiene que hacer el criterio de la tercera derivada. Y esa es la razón por la que la piden. Uno tiene que tomar el punto que se nos pidió y evaluarlo en la tercera derivada, que va a corresponder a tercera derivada evaluada en 0 y va a corresponder a 24 por 0
menos 24. Este nos va a resultar en menos 24. Como este valor es distinto de 0, no es igual a 0, esto nos confirma que es un punto de inflexión. Así que la primera respuesta, evaluando el primer punto crítico, es que 0 es un punto de inflexión. Con esto tendríamos listo el primero de los puntos. Ahora vamos a tomar el segundo. Voy a borrar aquí y vamos a continuar con el siguiente. Para el siguiente punto tendremos que también evaluarlo en la segunda derivada. Va a corresponder a ser f segunda derivada evaluada en el punto 3, que es el segundo punto crítico. Nos va a dar 12 por 3 al cuadrado menos 24 por 3. Esto va a ser 9, 12 por 9 menos 24 por 3 nos va a dar 72. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Más 1, ahí está. Y este va a corresponder a 108 menos 72. 72. Y esto ya de por sí ya nos va a dar un número positivo de manera bien grande. Esto nos va a dar 36. ¿Y qué nos dice? Es que la derivada, la segunda derivada nos dé mayor a 0, o sea, decir que sea positiva. Eso nos va a indicar de que va a ser como una sonrisa. No me acuerdo si era cóncava o convexa, ya, ya me falla. Pero si es positiva, va a quedar como una sonrisa y negativa es triste. ¿Y qué nos va a decir esto? Que el punto que nosotros estamos evaluando sería el más bajo de esa zona. Sería este punto 3, correspondería a, es un mínimo al estar más abajo, pero local. Así que hemos analizado los dos puntos críticos de la función. Entonces ahora ya tenemos lista la 1, tenemos lista la 2. Ahora, vamos a continuar con la 3. Encuentre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Para poder determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, uno plantea la siguiente ecuación. Voy a borrar esto de aquí. Uno plantea de que la primera derivada f de x tiene que ser mayor a 0. Voy a borrar aquí abajo, ¿sí? Mayor igual a 0, disculpen. Entonces, eso nos va a indicar que la función siempre va en aumento. Puedo tomar una silla, pero siempre va a crecer. Ahora, para poder, para poder determinarlo, esto nos va a generar una inecuación. Esta inecuación va a corresponder a lo que está aquí, 4x cubo menos 12x cuadrado mayor o igual a 0. Lo distribuimos de la misma manera en factores, va a quedar x cuadrado, el 4 aquí afuera, y va a quedar x menos 3. Esta es la misma factorización que realizamos antes para encontrar los puntos críticos. Y ahora tenemos que analizar los signos en los diferentes tramos. Entonces tenemos que hacer la tablita. Vamos a tener el punto de x cuadrado y x menos 3. 4 no se evalúa porque siempre va a ser positivo. Así que hacemos la tablita. Y los puntos que uno tiene que analizar va a corresponder a 0 y a 3. Tomando esos tres puntos críticos, podemos analizar lo que correspondería a cada una de estas funciones. ¿Ya? Ahora, para x cuadrado, en todos los tramos, desde menos infinito hasta más infinito, siempre va a ser positivo. Y que todo número al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, más, más y más. Mientras que x menos 3, cuando sea un número muy negativo, digamos menos 100 por ejemplo, va a quedar menos 103. Entonces esto va a ser siempre negativo. Si tomáramos un número entre 0 y 3, digamos 1, va a ser 1 menos 3, va a quedar menos 2, es decir, negativo. Si tomamos un número que sea 3, nos va a quedar
mayor a 3, por ejemplo 4, esto nos va a quedar 4 menos 3 y va a ser positivo. Y lo tenemos lista la tabla. Aquí puse un más de extra, que en esta zona ya no se evalúa, esta de aquí. Entonces, lo que nos va a resultar aquí, bueno, y los puntos críticos de esto es que aquí va a resultar 0 y aquí va a resultar 0. Ahora, multiplicando los signos, abajo nos va a quedar menos, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar menos 0 y aquí va a quedar más. Entonces aquí podemos ver cómo va a resultar toda esta inecuación. Cuando es mayor o igual a 0, va a ser en los tramos, va a corresponder en este punto exacto, en este 0 y toda esta sección de aquí, hasta el infinito. Entonces podemos anotar el intervalo, el número 0 y unión con tomando el 3 hasta el más infinito. Aquí no me acuerdo si qué tipo de notación. No, pero está bien la notación. Ya, estos son el intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento. Ahora, para el intervalo de decrecimiento de la función es plantear esta misma ecuación, f de la derivada de f, pero aquí vamos a cambiar el signo. Aquí tiene que ser menor o igual a 0. Esto va a indicar que toda esta ecuación, o sea que f siempre va a decrecer. Puede tomar puntos como 0 de derivada, pero siempre va a ir hacia abajo. Y podemos utilizar la misma tablita y en vez de plantearlo, ahora nos va a importar todo lo que sea negativo o menor o igual a 0. Va a corresponder acá, acá, aquí y acá. Aquí tenemos todo este intervalo. Y ese intervalo correspondería desde el menos infinito hasta llegar al 3. Y ese sería nuestro intervalo de crecimiento. Aquí se ve raro este. Parece de crecimiento. De crecimiento. Y esta es la solución de la C. Ahora vamos con la D. Encuentre los intervalos de convexidad y de concavidad de la función. Ahora me voy a tener que acordar cuál es cuál. Jeje. Ahora tendremos que determinar la convexidad y la convexidad se determina con la siguiente ecuación. Procedo a borrar. Con que la segunda derivada de x es mayor a 0. Esta es la ecuación que uno utiliza para poder analizar esto. Este es de convexidad. Destaco que esta se diferencia de la anterior que en el igual. Para los intervalos de crecimiento se añade el igual, mientras que para convexidad no está. Convexidad. Y aquí ya está limpia la pizarrita. Entonces vamos a insertar la ecuación, que es 12x cuadrado menos 24x mayor a 0. Podemos de igual manera factorizar. Voy a factorizar primero en 12, va a quedar x cuadrado menos 2x mayor a 0 y 12 por x y x menos 2. Y aquí de la misma manera vamos a tener que analizar signos con la tablita. Vamos a tener x y x menos 2 y como puntos críticos a partir del menos infinito, el 0, el 2 hasta el más infinito. De aquí vamos a crear la tablita y entre menos infinito y 0 ambas van a ser negativas. Para 0 se anula esta. Entre 0 y 2 vamos a tener que este va a pasar a ser positivo y este negativo. Para 2 esta se va a anular y esta va a continuar normal. Y aquí nos va a generar positivo. Y tenemos la tablita realizada. Nos va a resultar que todo esto va a quedar como positivo, 0, negativo, 0 y positivo. Y para convexidad vamos a tener la siguiente respuesta. Convexidad se dará en los intervalos de, bueno, positivos, que van a ser desde menos infinito
hasta 0, sin tomarlo, ya que aquí se vuelve nulo. Unión desde 2 hasta más infinito. Mientras que concavidad, bueno, y por otro lado, concavidad se define como lo mismo, la derivada de x, y este va a ser menor a 0. Al ser menor a 0, ya con la misma tablita podemos analizar cuáles van a ser los signos, ya que es muy similar la ecuación. Concavidad va a corresponder a solamente esta zona de aquí, que va a ser entre 0 y 2. Aquí la concavidad, aquí podemos ver al tiro que convexidad y concavidad tienen los mismos tramos. Si nosotros unimos estos dos, van a quedar casi completa toda la recta, excepto los puntos que los unen, 0 y 2. Y tendríamos lista la parte de la tablita. Ahora hay que realizar un esbozo de la gráfica de la función. Así que vamos a tener que realizarla. Aquí, de todo este análisis, lo único que no nos pidieron es evaluar los puntos en los que se hace nula la función. F de x, bueno, esta parte sería la parte E, nos quedaría f de x cuarto. ¿Cuándo se anula esta función? Entonces tenemos que plantear que la función sea 0 y nos va a quedar para factorizar en x cubo igual 0 menos, bueno, paréntesis digo, x menos 4. Y sabemos que ahora se anula en E0 y en 4. Entonces, ahora uno tiene que plantear la gráfica. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y voy a tomar todos los datos que analizamos durante todo este ejercicio, ya que los he borrado, lo voy a recopiar ahora. De aquí anoté todos los datos que hemos obtenido, los tramos en los que es convexo, en los que es cóncavo, donde crece, donde decrece y donde se anula la función. Ahora, quiero destacar de que me equivoqué en un momento, en el intervalo de crecimiento, y de que cuando es un punto único, como en este caso, no se anota en el intervalo de crecimiento. Al ser solamente un único punto, no puede crecer solamente en un único punto, por eso no se le considera. Solamente se consideran tramos que sean de manera, que sean rangos de números. Por ejemplo aquí, que son rangos de números. Ahora, vamos a graficarlo. De aquí podemos ver de que hay varios números que aparecen. Aparece el 0, aparece el 2, el 3, el 4 y el 0. Bueno, repetir el 0. Y aquí lo importante es anotar en la gráfica todos los puntos que sean importantes. No los puntos que no aparezcan. Por ejemplo, no tengo ninguna razón para anotar menos 2, menos 5. Son números que no aparecen en este intervalo. Aquí yo tengo que destacar los puntos 0, el 0 que está aquí, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Esos son todos los puntos donde nos va a importar la gráfica. Ahora, ¿cómo va a resultar la gráfica? Tenemos que primero determinar los puntos en los que se anula. Esos son los puntos que directamente nos van a dar la información. 0 y 4. Va a quedar en este punto y en este punto. Ya tenemos la primera información. Ahora, como una pequeña ayuda, podemos anotar de manera con flechitas cuándo crece la función. En este tramo va a crecer, mientras que en todo el resto tramo va a decaer. Aquí nos lo dice el intervalo de crecimiento. Desde 3 hacia el infinito va a crecer, mientras que en todo el resto del tramo va a decaer. Esto es como información, esto no es parte del gráfico, sino que es como una ayuda visual para más o menos intuir cómo va a ser. Ahora, nos quedan los tramos en los que son convexo y cóncavo. Convexo nos refiere a que el tramo va hacia arriba. Entonces, nosotros sabemos que el punto tiene que pasar por el 0 y es convexo hasta el 0. Entonces, vamos a tener que nuestro tramo va a quedar de la siguiente manera. Y, me faltó anotar los puntos críticos. Ay, disculpen. Nosotros sabemos que los puntos críticos, me acordé, disculpen, se me
se me pasó. Los puntos críticos son 0 y 3. Y justamente tenemos que utilizar el 0. Nosotros notamos que el 0 era un punto de inflexión. Y es cuando cambia de convexo a cóncavo. Aquí se nota. Menos infinito a 0, pasa el 0 y pasa a cóncavo. Entonces aquí de cóncavo vamos a tener que la derivada es 0 y de aquí va a pasar a convexo. Carita triste. Entonces va a decaer. Y va a decaer hasta el valor de 2, como lo podemos ver aquí. Y de aquí la función va de nuevamente a alternar en el valor convexo, aquí, de 2 a más infinito. Entonces ahora va a pasar de ser un punto positivo, de esta manera. Y tenemos que regresar a pasar por el punto 4. Ya. Y tenemos una gráfica de esta forma. Lo voy a repetir ya que creo que fue un poquito enredoso. Así que voy a borrar todo todo esto de aquí. Una estrategia que se me ocurre para poder plantear esto es determinar cuándo la gráfica se transforma de esta manera. Tiene que ser horizontal. Entonces los puntos críticos tienen que ser siempre horizontales, ya que es cuando la derivada se vuelve cero. La primera derivada es cero. Entonces, en cero, la gráfica nos indica que tiene que ser horizontal. Y en el punto 3, donde sea que sea, arriba, abajo, bueno, nosotros ya sabemos que abajo, también tiene que ser plana. Ahora, con los puntos de convexo y cóncavo podemos determinar que va a ser de esta manera, y al saber que aquí en el punto 0 va a ser nula, podemos ver que va a corresponder a solamente a este tramo. Entonces podemos plantear directamente que este tramo va a ser hacia arriba, de esta manera. Ahora, en cero se va a anular y se va a ver cóncavo, va a tender hacia abajo. Luego, en el punto 2, cuando lleguemos a este punto, va a cambiar a ser convexo, y va a llegar hasta 3, a ser plano y va a subir. Y tiene que pasar por el punto 4. Y tendríamos la gráfica. Ahora, de forma exacta, la gráfica es de esta manera, y así es como sale en la pauta. Podemos que nuestro trazo era más o menos así. Se asimilan. Y es el objetivo, no es que busquen puntos específicos, sino que se defina bien en qué tramos de esta manera, cómo decae, si tiene puntos de inflexión de esta forma, los puntos críticos. Y bueno, también con esta gráfica podemos determinar que el punto mínimo local que determinamos es un mínimo global. Y esta sería la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a continuar con la segunda. Voy a limpiar la pizarrita. Ahora, para este ejercicio tenemos un ejercicio de optimización. Considera un cilindro circular recto de altura A y radio R. Tenemos un cilindro. Siempre mi recomendación es dibujar esto. Le ayuda a plantear a uno. Que tiene una altura de A y un radio de R. Si este cilindro se inscribe en una esfera, es decir que todo este cilindro está encerrado en una esfera, lo voy a dibujar aparte para que se note mejor. Se escribe en una esfera que tiene radio 6 centímetros. Entonces A y R cumplen esta ecuación. Nosotros no tenemos que pensar más allá sobre esto, sino que esta relación es la que uno tiene para poder analizarlo. Ahora tenemos que demostrar que el volumen de tal cilindro, escrito en términos de su altura, está dado por tal ecuación. Entonces, antes de realizar los demás métodos, uno dice, ya, ¿cuánto es el volumen de un cilindro? Volumen de un cilindro es la base, que está dada por pi por radio al cuadrado, multiplicado por su altura. Y ahora, ¿qué tenemos en esta fórmula? Tenemos pi, tenemos una r, tenemos una a. Mientras que la fórmula que queremos llegar, vemos que tiene pi, tiene varios números y tiene a. ¿Qué tenemos que eliminar? Esta r. Esta es la r que molesta. Así que utilizamos la ecuación que nos dan en un principio y podemos ver inmediatamente que aquí tenemos r cuadrado. Así que esta misma ecuación nosotros la vamos a despejar. Nos vamos a decir ya, r cuadrado va a ser
6 al cuadrado menos a cuadrado partido en 2 al cuadrado. Bueno, todo esto al cuadrado. Y listo. Podemos reemplazar. Nos va a quedar pi por a multiplicado todo por 6 cuadrado menos a cuadrado partido en 2. Aquí destaco de que todo esto es r. Entonces uno siempre lo tiene que tratar de encerrar en paréntesis para dar mayor seguridad en el despeje. ¿Y qué va a resultar? Que no es lo mismo. Podemos ver al tiro que es diferente. ¿Pero por qué? Porque tenemos que desarrollar un poquito más. Aquí todo está expresión sigue al cuadrado y podemos ver al tiro que eso va a generar el 36 que aparece. Aquí me equivoqué en anotar el paréntesis. Y aquí mismo el cuadrado. El cuadrado va a elevar a este y abajo también. Entonces va a quedar en 4. Va a resultar 36 menos a cuadrado partido en 4 por a por pi. Y ya podemos ver más o menos por dónde anda la cosa. El a va a entrar al factor para que resulte tal cual está la fórmula escrita. 36a menos a cubo partido en 4. Y lo hemos demostrado que la fórmula corresponde a esa. Ahora, la B. Aquí empezamos con el ejercicio de optimización. Estos ejercicios, por una parte, son un poco jodidos, ya que si uno no saca la primera, uno dice, no puedo hacer la B. Pero en este caso, podemos trabajar, aun cuando no sepamos demostrar, podemos tomar esta fórmula y derivarla, que es el proceso de optimización, ya que tenemos que buscar el volumen máximo para poder inscribir la esfera. Para poder determinar que sea máximo, tenemos que calcular las derivadas de VA. Entonces, tenemos que V, o esa V en función de A, es pi por 36A menos A al cubo partido en 4. Ahora, este pi, recordar que es un valor, es 3,14 tanto tanto. Entonces, actúa como una constante. Es como si tuviéramos 3x cuadrado, uno ignora la constante y deriva el x cuadrado, 2x. Y ahí lo multiplica por la constante. Este es el detalle que tiene aquí tener una derivada con pi. Ahora, ignorando el pi, la primera derivada va a resultar eh, en pi por 36, o sea, pi paréntesis 36, y aquí va a resultar en menos 3a cuadrado partido en 4. Esa es la primera derivada. Y no sé por qué aquí anoté un 4, era una. Y la segunda derivada va a corresponder a la constante se anula y nos va a quedar negativo de 3 por a. El 2 baja, va a quedar multiplicando aquí, pero se va a anular con el partido en 4 y nos va a quedar en partido en 2. Y pi. Ahora, para poder determinar cuáles son los valores mínimos, o sea, cuál va a ser el volumen máximo, tenemos que buscar los puntos críticos. Puntos críticos. Va a ser cuando la primera derivada resulte ser 0. Y esto resulta ser 0, entonces eso nos lleva a que pi partido en 36 menos 3a cuadrado partido en 4 sea igual a 0. Esto es un pi, muy feito. Podemos sacarlo de constante y nos va a quedar 36 menos 3 partido en 4 de a al cuadrado y despejar, y nos va a quedar 3 cuartos de a cuadrado igual 36. A cuadrado tiene que ser 36 por 4 dividido en 3. Y eso podemos simplificar 36 en 3. Nos va a resultar 12 por 4 al cuadrado. Entonces a puede ser más menos la raíz de esto. Y esto desarrollándolo, esto corresponde a 3 por 4 por 4 con una raíz. Y esto nos va a generar 4 afuera, raíz de 3. Si es que no me equivoco. Revisa. Ya. Bueno, esto me había extrañado, este resultado, ya que quedó diferente a la pauta. Ahora que me fijo, aquí está la pauta, la tengo aquí al ladito. Y bueno, notemos que tanto, aquí plantea las dos derivadas. Y lo tenemos, los puntos críticos de V son los que resuelven la ecuación. Esta ecuación a la que llegamos.
que aquí se salta pasos, pero es la que se encuentra en este puntito de aquí. Entonces, acudí a la calculadora y me dice que es 4 raíz de 3. Y aquí dice 2 raíz de 3. Entonces creo que la pauta está mal. El profe falló. Ya. Ahora, aquí al tiro dicen que A puede ser dos soluciones. Puede ser A más 4 raíz de 3, A menos 4 raíz de 3. Pero ¿qué sentido tiene de que un cilindro tenga una altura negativa? Uno hay que recordar de que todo este cilindro está dado por R y por A. Y A no puede ser negativo. Entonces esta solución está completamente mal. Entonces tenemos que el punto crítico es 4 raíz de 3. Con esto solamente tenemos un punto a analizar. ¿Y cómo nos podemos asegurar de que este sea un máximo local? Es con la derivada. Nosotros vamos a tener que utilizar la segunda derivada para poder determinarla. Nosotros vamos e insertamos v doble comita de el punto crítico, en este caso 4 raíz de 3, igual pi por menos 3 por a, y no, ese a va a corresponder a 4 raíz de 3. Aquí podemos desarrollar un poquito para poder, para que nos dé al final menos 6 pi por raíz de 3. Ya, aquí estos dos se simplifican, va a quedar 2 por 3, 6 raíz de 3 pi. Ahora, esto no tiene mucho sentido porque al tiro vemos que todo esto va a resultar negativo. ¿Y qué significa que sea negativo? Es que va a ser una carita triste. Al ser hacia abajo, en este punto significa que va a ser un máximo. Y ya podemos determinar que todo esto va a resultar en que el máximo volumen va a corresponder a cuando A es igual a 4 raíz de 3. Y bueno, si el profe se equivocó en este valor, yo me imagino que los demás también lo tienen malo en la pauta. Entonces, tenemos que buscar, el ejercicio nos dice encuentre la altura y el radio para el volumen máximo. Hemos encontrado la altura. Y ahora tenemos que determinar el radio. Nosotros de la misma ecuación de antes, del despeje que hicimos, tenemos el radio en función de la altura. Aunque aquí tenemos el radio y la altura solamente. Entonces vamos a recopiar. O mejor dicho, lo voy a robármelo de aquí. Sale más rápido. Aquí está. Entonces, vamos a tener que el radio al cuadrado, como lo dice la fórmula, va a ser igual a 36 menos 4 raíz de 3 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado, 4. Esto va a resultar en 16 por 3 partido en 4. Lo vas a simplificar, va a quedar 12 y nos va a resultar en 36 menos 12. Y eso va a ser igual a 24. Y eso es igual al radio al cuadrado, ojo. Entonces tenemos que colocar que el radio es la raíz de 24. Y 24 está dado por 4 por 6. Y eso nos va a dar 2 raíz de 6. Y aquí tenemos el radio y la altura, que está aquí más arribita. Y con eso hemos terminado de plantear este ejercicio. Así que vamos al siguiente, que creo que es el último de la ayudantía. Esto está chistoso. La ayudantía que está en el aula es esta, tiene dos problemas. Y yo decía que había otro. El solucionario también tiene dos problemas. Pero a mí cuando me mandaron la ayudantía, yo recuerdo que había una 3. Y aquí está. Cuando me mandaron a mí como ayudante, había un tercer problema. Todo un engaño. El profe le dio flojera hacer la resolución de esto. Ya. Entonces, bueno, debía haber expandido la pizarra. Chin, chin, chin. Ya. Este ejercicio de polinomios, creo que esta es la materia de complemento. Ya. Ahora, me falta un zoom. Listo. Considera el polinomio, todo eso. Y tenemos que demostrar que x igual a 1 es una raíz de p. Entonces, este es el ejercicio más simple y que solamente tenemos que ir e insertar el 1 en la x. Tenemos que plantear que el polinomio evaluado en px1, que es lo mismo que decir que esto sea evaluado en 1,
en 1. Bueno, lo voy a transcribir. P evaluado en 1 corresponde a 1 elevado a 4 más 2 por 1 a la 3 menos 13 por 1 al cuadrado menos 14 por 1 más 24. Alcancé justito. 1 a la cuarta, 1. Esto va a resultar 2 menos 13 menos 14 más 24. Esto es prácticamente sumar los coeficientes. Ahora, esto va a resultar 3 menos 13 menos 14 más 24. Ya, bueno, los positivos van a resultar 27 y los negativos van a resultar también 27. Esto es 0. Esto es simplemente sumar. Ahora, aquí quiero destacar que siempre que diga demuestre es porque es verdad. Siempre, siempre, siempre. Es preferible revisar 1000 veces y demostrar que sea verdad. Nunca puede ser una mentira. Ahora, si dice compruebe o pruebe, mejor dicho, ahí podemos debatir, pero si dice demuestre es porque es verdad. Y aquí podemos validar que es verdad. Entonces ya lo tenemos listo. X sub 1 igual a 1 es solución. Ahora, aplica el algoritmo de división para encontrar la división de Px con Qx. Y aquí nos dice Qx igual a x menos x sub 1. Y x sub 1 nos lo dan aquí, es 1. Entonces, tenemos que hacer división sintética. Más 12x cubo menos 13x cuadrado menos 14x más 24. Dividido en x menos 1. Entonces, aquí hay varios métodos. Sé que hay una tabla, pero nunca aprendí a ocupar la tabla. Al menos la forma en que yo planteo este tipo de ejercicio es buscar este primer valor por cuánto lo debo multiplicar para que me dé x cuarto. Aquí yo sabía la respuesta es x cubo. Entonces yo ahora tomo el nuevo valor y multiplico ese por el divisor. Entonces nos va a quedar x a la cuarta menos x cubo. Ahora lo repito de nuevo. Vamos a multiplicar este x menos 1 por el valor que colocamos. Solamente por ese valor, el nuevo. Y eso nos va a dar x por x cubo, x cuarto. Menos 1 por x cubo nos va a dar menos x cubo. Y aquí tenemos los dos valores. Ahora lo más importante. O sea, aquí el procedimiento sería restarlo. Pero al menos para mí llega a ser enredoso restar tantos negativos y va a ser entrecruzado. Para mí, yo hago el siguiente paso. Voy y todos los signos que me den aquí los cambio. Etcétera, este era positivo, ahora es negativo. Si este era negativo, ahora es positivo. Y ahora vengo y lo sumo de manera normal. Este va a quedar 0. Ayuda, me cuesta hacer línea recta aquí. 0. Y es el objetivo de este método que dé 0. Y el otro nos va a resultar en 3x cubo. Y tendríamos que bajar ahora el siguiente número. Me va a resultar 3x cubo menos 13x cuadrado. Y de nuevo, ¿por cuánto debo multiplicar ese x en morado para que dé 3x cubo? Ya, debe ser un número positivo, debe ser 3 y x cuadrado. Ahora tenemos que multiplicar este número, que ahora corresponde al nuevo. Ya utilizamos este, ahora tenemos que utilizar el nuevo de aquí y multiplicamos. Va a quedar x por 3x cuadrado, 3x cubo, menos 1 por 3x cuadrado. Va a ser el mismo. Y cambiamos signo. Este era positivo, pasa a negativo. Y nos resulta de esta manera. Sumamos y este va a resultar en 0 y este va a resultar en menos 10x cuadrado. Y tenemos que bajar el siguiente número. Es un proceso largo, pero que con la práctica se vuelve algo más rápido de digerir. Y ahora tenemos que terminar. X, ¿por cuánto me debe dar menos 10x cuadrado? Lo escribí acá abajito, por menos 10x. Y ahora tomamos este nuevo número, ya no nos importa el 3x cuadrado, tomamos ahora el menos 10x y nos va a resultar en menos 10x por x nos va a quedar menos 10x cuadrado. Y menos 1 por menos 10x nos va a dar más 10x. Y cambiamos signo. Este que era negativo pasa a ser más.
Y este que era positivo pasa a ser un gran menos. Y sumamos. Va a quedar 0 y va a quedar menos 24x más 24, que es el siguiente número que uno baja. Y ya podemos ver que el último número, ahí se me ocurrió, es menos 24, para que nos dé menos 24x y nos dé más 24. Normalmente va a quedar menos 24x menos más 24. Cambiamos signo ya para no, y nos va a resultar que todo esto es 0. Y podemos hacer la división de manera correcta. Ahora, de todo esto, llegamos a este polinomio. Y tenemos lista la b. Entonces hemos encontrado la división. Ahora tenemos que aplicar el teorema de la raíz racional para encontrar otra raíz de p. Entonces nos va a resultar en que, bueno, es x cubo más 3x menos 10x menos 24. Ya. De aquí, nosotros sabemos que px es todo esto. Y con la división que hemos realizado podemos expresar esto mismo, x cuarto más 2x cubo, como x menos 1, el factor por el que dividimos, por x cubo más 3x cuadrado menos 10x más menos 24. Ya no tenemos que empezar a analizar este x menos 1. Ya solamente nos basta con todo este x cubo más 3x cuadrado. Con esto es lo único que no tenemos que analizar, ya que si encontramos un divisor para este, también va a ser divisor para el polinomio original. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Y ahora, ¿cuál es el teorema de la raíz racional? Ni siquiera yo lo cachaba. Salí de mate 1 sin saber qué era. Pero sí sé cuál es el método. El método es tomar todos los múltiplos de 24, o sea, perdón, todos los divisores de 24, que corresponden a 1, a 2, a 3, a 4, a 6, 12 y 24. No, me falta el 18, creo. 6, 12. Ah, sí, faltaba el 18. No, mentira, no es divisor. Y 24 es tomar todos esos números en su versión positiva o negativa, más menos, y empezar a probarlo si es que resuelven algo. Es que rezar hay que resolver algo. Entonces, de aquí más que nada, lo que es un prueba y un error. Eso es lo que dice el teorema. Todos estos valores son candidatos a solución. Y es lo que uno lo prueba. Ahora, este teorema no está completo así. Si aquí, en la parte del frente, digamos, hubiera un número, digamos 6, ahora a todos los candidatos se le tiene que agregar que pueden ser divididos en los múltiplos de 6. O sea, perdón, en los divisores de 6. Cualquiera de esos puede ser. Un candidato puede ser 1 dividido en 1, puede ser más o menos 1, puede ser más menos 3 medios, o puede ser, por ejemplo, mmm, más menos un sexto, o 24 partido en 1, 12 partido en 6. Todos esos valores son candidatos. Y bueno, aquí me comí un valor, aquí también está entre el 3. Ahí están todos los divisores. Pero en este caso, y me imagino que espero realmente que en el certamen no les pongan fracciones, porque un callo probar fracción aquí. Pero vamos con el ejercicio. Nuestros candidatos son todos esos números. Entonces hay que probar uno por uno. ¿El lento? Sí, el lento y la tos. X es igual a 1. Va a resultar en que va a ser 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 10 por 1 más 24. Y esto va a dar un número que no es 0. Esto es más 4 menos 10 más 24. Entonces esto va a dar 18. Con esto ya vemos el tiro que no da. Probemos con el negativo. Menos 1. Esto va a ser menos 1 al cubo. Y hay que tener cuidado aquí. Este va a dar menos 1. Si es impar, el menos se conserva. Y aquí va a dar más 3 por menos 1 al cuadrado, que va a ser 1. Más 10. Y menos 10 por menos 1, más 10.
más 24. Aquí al tiro vemos que no da. Esto da 36, si es que no me equivoco. Siguiente número. X igual 2. Y otra vez lo mismo. 2 al cubo, 8. Más 3 por 4, que va a dar 12. Vamos a anotarlo directo. 12 menos 20 más 24. Eso tampoco da. Esto da más o menos 24, número grande. Y aquí sí, este proceso es reiterativo. Hay que continuar, probemos con menos 2. Mi único consejo es que vayan con los números chicos. Ya, desde el menor hasta el mayor. Ya, continuando, menos 2 va a quedar menos 2 al cubo, se conserva el negativo, va a quedar menos 8, más 3 por menos 2 al cuadrado va a ser 12, el menos se elimina por el cuadrado, va a quedar más 20 más 24. Y eso nos va a resultar en que tampoco da, que triste, pensé que iba a dar. Esto va a resultar en menos. Ay, creo que copié mal. Sí, copié mal. Eran menos. Con razón. Si esto era menos, todo cambia. No, mis disculpas. Esto va a quedar en el video, ya que estoy grabando de forma continua. Disculpen. Ya. Menos, menos, menos y menos. Ya. Entonces, bueno, va a resultar lo mismo. Los resultados van a ser diferentes, ¿sí? 1 más 3 menos 10 menos 24. Esto va a dar menos 30. Este va a dar menos 10. Este va a dar menos 24. Y este último, menos 8 más 12 más 20 menos 24, da. Por eso me extraño que no da. Esto va a resultar en 32 y los negativos también van a dar 32. Entonces esto es 0. Y hemos comprobado de forma larga que esto es solución. Chachan, chachan, chachan. Entonces encontramos otra raíz. X es igual a menos 2. Entonces ahora tenemos dos caminos. Ya. Este polinomio se puede dividir en x menos 2 al ser raíz. Y podemos encontrar otro polinomio para poder analizar. Para mí esto es lo más rentable, ya que va a ser un polinomio de grado 2. Ya lo que da de aquí. Y ese es mucho más fácil de analizar probando diferentes propiedades. O si no aplicamos raíz, la solución general menos b más menos raíz de b cuadrado, bla, bla, bla. Entonces, para mí lo más rentable. También se puede probar con más candidatos. Podemos ir con más 3 menos 3 y más menos 4 con este mismo polinomio, pero es largo. Porque al tener x al cubo, 4 al cubo ni siquiera creo que da 64 y va a ser largo de analizar. Así que yo voy a proseguir en dividir. Voy a tomar el x cubo más 3x cuadrado menos 10x menos 24 y lo voy a dividir en x más 2, que es la solución de este factor. Aquí nosotros para poder ver el ¿cómo se llama? Bueno, podemos verlo aquí que x más 2 es la solución es x menos 2. Entonces tenemos que dividir. Para poder dividir esto, el mismo método de antes. Me voy a poner un poquito acá. Al dividir, vamos a tener x cuadrado. Ahora lo voy a explicar un poquito más rápido. Entonces, x cubo más 2x cuadrado, que va a ser menos y este va a ser menos. Esto va a quedar en x cuadrado. Ahora, lo mismo. Bajamos el siguiente número y me comió el x. Y este va a dar más x. Vamos a copiar aquí x cuadrado más 2x. Negativo, negativo. Sumamos. Va a quedar menos 12x menos 24. Y vemos que el último número es menos 12. Y ahora tenemos que este polinomio de aquí, este que estamos dividiendo, equivale a x más 2 por x cuadrado más x menos 12. Y este polinomio al tiro vemos cuál es. Pasen el video y traten de ver cuáles son los polinomios. Dos números que se multiplican den menos 12 y sumados dan 1. Entonces este va a ser x más 4
y x menos 3. Y tenemos ya todas las soluciones. Las soluciones son x igual menos 2, x igual menos 4 y x igual 3. ¿Ven que los candidatos iban a resultar? Eran los siguientes dos. Pero hubiera sido largo. Y finalmente podemos regresar al principio. Muy al principio de esto. Y cuando nos pidan determine todas las raíces, decimos ya. El polinomio se puede separar en x menos 1, en x menos 2, en x menos 4 y en x más 3. Creo que era esos polinomios, ¿verdad? Se me olvidó. X más 4, x menos 3, ya está muy bien. X más 4, sí. X más 4, sí, está bien. Esas son las soluciones, los polinomios están al revés. Sí, ahí, me pasa. No, x más 2, más 4 y x menos 3. Disculpen. Y esta sería la factorización del polinomio. Con esto tendríamos listo el polinomio factorizado y podemos plantear que todas las soluciones son 1, la solución 2 es menos 2, la solución 3 es menos 4 y la solución cuarta es igual a 3. Aquí no importa mucho el orden, pero aquí están los resultados. Y listo. Esto sería Este sería la ayudantía. Me sorprendió de que el profe recortara un ejercicio. Y bueno, voy a ir con taller. Ahora sí que voy a limpiar acá, voy a traer el otro ejercicio. Ya, continuando, vamos con los ejercicios de taller. Este es el taller 14. Y vamos con el problema 2, que lo encontré bien interesante. Vamos a partir con este. Sean A y B dos números reales. Considere el polinomio tanto tanto. Aplica el teorema del resto para encontrar A y B si se sabe que Px es divisible por x más 2 y que al dividir Px con x menos 1 da resto menos 3. Entonces, ¿qué va a significar esto? Primero tenemos que ver que si es divisible, la primera pista, el primer planteamiento. Px es divisible por x más 2. Eso significa que cuando a Px uno le inserta el valor menos 2, tiene que ser 0, ya que x más 2 bota como solución menos 2. Y aquí vamos a plantear que 3, o sea, vamos a tomar el polinomio Px, que está aquí arriba, y evaluarlo en menos 2. O sea, va a ser 3 por menos 2 al cuadrado por 4, eso va a dar 12, más a por x, va a ser menos 2a, menos a cuadrado menos b, es igual a 0. Hasta ahí uno dice, ya, hasta ahí puedo llegar, no podemos hacer mucho más. Y procedemos a la siguiente pista. Y quiere decir que al dividir px con x menos 1 da resto menos 3. Esto nos dice que cuando a p lo evaluamos en 1, que es la solución x menos 1, tiene que ser igual a menos 3 al resto. Y eso nos va a dar la ecuación 3 por 1 al cuadrado, 3 menos, perdón, más a por x, que va a corresponder a más a, menos a cuadrado menos b, igual 0. Y ahora tenemos dos soluciones, o sea, dos pistas. Como podemos ver, esto genera un sistema de ecuaciones. Y bueno, en mate 2 van a requerer estudiar. Y aquí nosotros podemos ver, ya, restemos ambas soluciones para poder ver cómo resulta. 12 menos 3 va a dar 9 menos 2a menos a. En menos a va a quedar en menos 3a. Y ahora, menos a cuadrado menos menos, eso va a dar más, menos a cuadrado más a cuadrado para resultar en 0 y menos b menos menos b para resultar en 0. Y nos va a dar que a es igual a 3. Y ahora con b tenemos que reemplazar el a en alguno de estos. En el primero va a quedar
3 más 3 menos 9 menos b. Y eso nos va a dar al final que, bueno, esto se anula. No, mentira, mentira, no se anula. Esto va a dar 6 menos 9 menos b. Esto va a ser menos 3 menos b. Y nos va a dar finalmente que b es igual a menos 3. Y tenemos los parámetros de a y de b. Y listo. Tendríamos este ejercicio resuelto. Más allá de eso, creo que no hay. Me acabo de dar cuenta de que me equivoqué. Disculpen. Me olvidé notar este menos 3. Aquí, esta ecuación 3 más a menos a tanto tanto da igual a no a 0. Y ahí es donde está el error. Esto da menos 3. Entonces ahí cambia el valor. Cuando uno resta aquí, el resultado por este lado, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Todo este resultado va a terminar dando, bueno, restando va a quedar 0 menos menos 3 y va a quedar 3 positivo. Entonces, ahora tendremos que pasar todo esto y uno va a terminar resolviendo que a es igual a 2. El 3 pasa al otro lado restando, va a quedar 6 igual a 3a, entre medio. A es igual a 2. Y ahora sí podemos calcular bien el otro lado. Va a ser 3 más 2 menos 4 menos b igual menos 3. Esto va a dar 5 menos 4 más 3 igual b. Entonces de aquí obtenemos que b es igual a 4. Y ahí está. Disculpen por el pequeño traspiezo aquí. Le había especificado que esto era igual a menos 3. Ya, listo. Tenemos esta parte del ejercicio. Bueno, tenemos este ejercicio listo. Y vamos a ir con el siguiente. Continuamos con el problema 3. Considera el polinomio tanto tanto. Se sabe que todas las raíces de p son números racionales. Aplica el teorema de la raíz racional para encontrar todas las raíces de p. Este polinomio tiene, bueno, como antes había planteado, tenemos que sus soluciones pueden ser 1 más o menos, ya que tenemos aquí que su último factor es 1. Entonces, ahí tenemos poquitos valores, pero en este caso sí tenemos un valor al frente, que es 4. Entonces el divisor que vamos a tener va a ser 1, 2 o 4. Entonces tenemos de todos los valores posibles, haciendo todas las combinaciones, puede ser más menos un medio, más menos 1 y más menos un cuarto. Y tenemos 6 valores en total para probar. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ir probando y probando. No hay más que esto. Es este el problema 3, probar y probar. Entonces vamos. Polinomio evaluado en más 1. Esperemos resulte. 4 por 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado menos 1 más 1. ¿Verdad? Sí, da. Tenemos la primera solución. X menos, o sea, X puede ser igual a 1. ¿Tenemos lista este? ¡Ay, qué bonito! Vio. Ahora, aquí, en mi recomendación, dividiría el polinomio. Pero como dice, saque todos con la raíz racional, obligadamente hay que seguir probando. P menos 1, evaluando. 4 por menos 1 al cubo da menos 4, menos 4. Este va a quedar más 1, más 1. De aquí nos va a dar un total de menos 6. No da. Continuamos. Más menos un medio. Voy a copiar esto aquí. Voy a tomarlo, trasladarlo acá para poder copiarlo más rápido. Este del otro lado. Ahora vamos a tomar P evaluado en más un medio. Y esto va a ser 4 por un medio al cubo menos 4 por un medio al cuadrado menos un medio más 1. Bueno, aquí vamos a tener que desarrollar harto. Y esto va a resultar en, esto va a quedar en 1 octavo por 4 va a ser un medio. Esto va a quedar menos 4 por un cuarto. Esto va a ser menos 1, menos un medio, más 1. Y esto va a dar 0. Tenemos otra solución, que x sea igual a un medio. Ahora hay que continuar, me queda de otra. Voy a borrar esto.
vamos a tener que P elevado a menos un medio va a quedar de la siguiente manera. 4 negativo un medio al cubo menos 4 x se come el negativo esto menos un medio menos un medio más 1. Bueno, aquí destaco que esto es menos un medio al cubo, pero yo el tiro saqué el negativo hacia afuera. Así que queda de esta manera. Esto va a resultar en menos 4 por un octavo, menos 4 por un cuarto, el cuadrado siempre se va a comer el negativo, más un medio, más 1. Este va a resultar en menos 1, este es más un medio y este es más 1. Y el primero va a resultar en menos un medio. Y comprobamos que esto da 0. Y ya tenemos todas las soluciones. Menos un medio. Entonces, las soluciones son x igual 1, x igual un medio, x igual menos un medio. Y tenemos este ejercicio listo. Destaco, destaco un poquito de que aquí paramos, ya que un polinomio de tercer grado, bueno, lo trasladé, así que, ya. Un polinomio que de tercer grado va a tener tres soluciones como máximo. Encontramos tres soluciones, entonces el polinomio tiene esas tres soluciones directamente. Y ahí podemos parar. O sea, anótenlo cuando sea su certamen global. Anotar de que como el polinomio es de tercer grado, solo puede tener tres soluciones y van a corresponder a x1, x1 medio y x menos un medio. Y lo tendríamos listo. Vamos a ir con el primer ejercicio del taller. Chun, chun, chun. Ahora vamos con el último ejercicio. Veo mi... ¿Cómo se llama? Como lumito de la boca. Hace frío hoy. Ya. Demuestre que todos los triángulos isósceles inscritos en una circunferencia, el triángulo equilátero es del perímetro máximo. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un circulito. Aquí con mi superpulso del Paint. Le voy a botar al tiro el circulito. Y vamos a tener que cualquier triángulo que metamos acá y que sea isósceles, tiene que ser el perímetro máximo va a estar dado por el triángulo equilátero. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar de alguna forma este ejercicio para que nos dé en una variable y poder sacar las derivadas. Entonces, en este caso, lo más viable, y que me imagino yo que se debe hacer, es plantear una distancia abajo que pueda variar de ser chiquitita a ser grande, a ser muy grande, y que eso nos dé los otros lados del triángulo en base a esto. Entonces, vamos a tener diferentes triángulos en base a la medida que establecemos en este lado. Pues así y así. Entonces, lo primero era esto, imaginar más o menos cómo sería el planteamiento de los triángulos. Y ahora tenemos que buscar cómo plantearlo en valores. Bueno, para esto tiene un método muy específico para poder solucionarlo. Incluso a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido analizarlo de esta forma. Pero en la pauta nos indican que vamos a tomar... Bueno, disculpen, sonó el teléfono. Disculpen, sonó el teléfono de mi hermana. Así que ahora continuamos con el ejercicio. Ya. Como había dicho, el ejercicio se resuelve de una manera bien específica. Nos dice que planteemos un ángulo alfa aquí y que ese nos va a dar la base del triángulo. Mientras que por este lado, por propiedades del propio círculo, este ángulo que va a estar aquí va a corresponder también a alfa medios. Y eso nos va a dar esta medida. Y bueno, considerando que este es radio y este también es radio. Un ejercicio bien latoso, considero. Bueno, y esto es lo que hay que hacer. Es bien rarito. Así que planteándolo va a resultar de la siguiente manera. Tendremos que, por la parte de abajo, tenemos bien simple. Voy a dibujarlo aquí externo. Vamos a tener radio
vamos a tener alfa, y por propiedades trigonométricas podemos sacar que esta parte de aquí, solo esto, va a corresponder a r por seno de alfa. Y como nosotros necesitamos toda esta distancia, decimos es 2r seno de alfa. ¿Ya? Voy a destacar aquí que esta distancia de acá azul es r seno de alfa. ¿Ya? Es un poco raro verlo así, porque uno ve mayormente el ángulo siempre de esta manera, pero mi consejo es que se acostumbren a verlo de manera chueca, de manera muy enredada, desde diferentes puntos de vista. Al final es como prácticamente mover la cabeza y girarla hacia la izquierda y uno va a ver los ángulos bien. Ahora, el siguiente triángulo, un poquito más complicado de ver. Este va a ser un triángulo alargado, voy a hacerlo más grandecito, y vamos a tener que necesitamos este lado de aquí, todo este lado, ya que queremos el perímetro del triángulo, que es, ahí, dibujo super choco, que es todo esto del alrededor. Entonces, para calcular esto vamos a tener que, si este es alfa medios, nosotros vamos a necesitar, eh, nosotros vamos a tener que al seno de alfa partido en 2 va a corresponder a opuesto, que va a ser esta distancia de aquí, le vamos a ponerle, no sé, O, partido en el naranjita, que es lo que buscamos. No sé, le voy a poner un cuadrado naranja, sí, aquí, a lo naranjita. Entonces, nosotros sabemos, la verdadera pregunta aquí es ¿cuánto es O? ¿Ya? Aquí podemos despejar. Ya voy a ponerle, aquí para mayor formalismo, le voy a poner una estrellita. Estrellita va a estar dado por O partido en seno de alfa medio. ¿Y cuánto es O? Nosotros podemos ver del esquemita que aquí, este va a ser O. Este va a ser R seno de alfa. En la misma zona de aquí. Este triangulito, este lado lo comparten tanto este esquema como este esquema. Entonces podemos venir y reemplazar este O por esta expresión, por R, R seno de alfa. Y vamos a obtener que todo esto da R seno de alfa partido en seno de alfa medio. Y bueno, esta expresión uno dice, ya, ¿por qué? Esta cuestión está fea y esta también pienso que está fea. Pero uno utiliza un truque que ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido. Eh, la propiedad seno de 2 teta es 2 veces seno de teta coseno de teta. Y bueno, uno dice ya, dividamos todo esto en ángulos a la mitad. Seno de alfa es igual a 2 veces seno de alfa medios coseno de alfa medio. Y aquí vemos que con un despeje así súper mágico, súper mágico la cuestión, podemos pasar el seno de alfa medio al otro lado y va a quedar seno de alfa partido en seno de alfa medios es igual a 2 veces coseno de alfa medio. Cuando lo vi en la posta que como, oh, Dios mío, tremendo mágico. Y vamos a sacar que el lado naranja corresponde a 2 coseno de alfa medio. Y como son dos lados por simetría, o sea, lo naranjita solamente corresponde a esto, necesitamos dos estrellitas. Y vamos a tener que el perímetro va a estar dado por 2r seno de alfa igual más, más, ahí, más 4 veces coseno de alfa medio. Aquí lo multipliqué por 2, ya que son dos lados los que tenemos. Aquí tenía el dibujito de cómo el profe lo planteó. Quería un alfa medio. Qué loco, realmente, qué loco. Pero bueno, increíblemente dio una ecuación bien sencilla de analizar. Me sorprende. Y para analizar cuándo el valor máximo es cuando sea equilátero, vamos a tener que calcular las derivadas, la primera derivada y la segunda derivada. Y va a dar derivada de seno va a ser coseno de alfa 2r más la derivada de coseno.
Y este corresponde a menos seno de lo mismo multiplicado por un medio, que es la derivada de lo de adentro. Y un medio por 4 va a dar menos 2. Y lo tendremos listo. Y la segunda derivada va a corresponder a menos 2r seno de alfa menos un... Aquí me comí un 2. Menos un... Menos seno de alfa medio. Me equivoco otra vez. Coseno de alfa medio. Ya que la derivada de seno es coseno de lo que está adentro, de alfa medio, multiplicado por la derivada de lo de dentro. Y el 1 medio se multiplica por 2 y queda 1. Así que tenemos todo esto para analizar. Y bueno, los puntos máximos mínimos van a estar dados cuando la primera derivada sea 0. Y eso va a ser cuando 2r coseno de... Ay, me equivoqué. Aquí en las fórmulas me comí el r. Chuta. Sorry, me disculpo. Me comí el r aquí en el despeje. Ya. 2r coseno de alfa menos 2r seno de alfa medios sea igual a 0. Sea 0. Entonces aquí ya podemos empezar a desarrollar esta ecuación. Deme un momento. Vamos a tener 2r coseno de alfa igual 2r seno de alfa medios. Podemos simplificar este 2, este r, este 2 y este r. Y nos va a quedar que coseno de alfa sea igual a seno de alfa medio. Y bueno, sinceramente, con la barra. Esta cuestión está terrible para poder resolver. Pero bueno, hay que hacerlo. Ya. Aquí la forma más sencilla, entre comillas, de resolver es decir que coseno de alfa es igual a coseno cuadrado. Ahora la propiedad es 1 menos 2 veces seno cuadrado de la mitad de ese ángulo, igual seno de alfa. Y podemos despejar de aquí que 2 seno cuadrado de alfa medio más seno de alfa medio menos 1 igual 0 es una ecuación de segundo grado. Tremendo cacho. Sinceramente un tremendo cacho. Wow, realmente está terrible esta ecuación, sinceramente. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esto? Prepararse con propiedades trigonométricas, porque aquí hasta yo encuentro que el ejercicio está complicado. Pero tenemos que solucionarlo y aquí vamos a tener que buscar las soluciones. Aquí uno ve complicado de resolver, pero uno tiene que imaginarse de que aquí seno de alfa medios es como si fuera nuestra x. Entonces el ejercicio va a resultar 2x cuadrado más x menos 1. Y bueno, esto va a resultar en 2x por aquí y x por acá, en más 1 menos 1 igual 0. Aquí factorizando en dos valores. Entonces, de esto vamos a obtener finalmente x es igual a menos un medio, no chuta, x es igual a menos 1 y este x es igual a un medio. Y tenemos estos dos valores. Es decir, seno de alfa medios es igual a un medio y seno de alfa medios es igual a menos 1. Ahora, nosotros de este dibujito de aquí arriba que ya tanto escribí, ya ni se ve, ya está por acá. Voy a utilizar el otro que se ve más bonito. Nosotros vemos que alfa puede tender a valores entre 0 hasta llegar a los 180 grados o pi. Entonces tenemos que buscar soluciones entre esos valores, entre 0 y pi. ¿Ya? Entonces, 0 y entre 0 y pi para alfa. Ayuda. Pi. Entre 0 y pi para alfa. Esas son las soluciones que debemos buscar. Ahora,
¿Para cuánto? Seno de algo nos va a dar un medio. Eso nos va a dar para pi sextos. Alfa medios es igual a pi sextos. ¿Y para cuál valor nos va a dar seno de alfa menos 1? Va a corresponder a menos 3 pi medios. Entonces aquí nos da en un valor negativo. Y esto no puede ocurrir, ya que tenemos en ángulos positivos. O sea, chuta, más 3 pi medio. Entonces este resultado ya no puede ir. Solamente nos queda alfa medios es igual a pi sexto. Y con este tenemos que ver que alfa corresponde a pi tercios. El 2 pasa multiplicando y se simplifica. Y tenemos como alfa pi tercios el punto crítico. Y que está dentro del rango posible de soluciones. Tenemos que regresar acá. Alfa pi tercio es nuestro único punto crítico a analizar. Sinceramente, este ejercicio está bien rebuscado. Pero bueno, alfa pi tercio. Tenemos que evaluarlo en la segunda derivada. Y eso nos va a resultar en menos 2r por seno de pi tercio. Eso nos va a dar seno... No, nos va a dar... ¿Cuánto nos da? Seno de pi tercio nos da raíz de 3 medios menos coseno de pi sextos. Y pi sextos da también raíz de 3 medios. Al final todo esto, independiente de los valores, todo es negativo. Esto, el primer término es negativo, el segundo término es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Como esto, por decirlo así, uno formalmente dice es menor a 0, tenemos que este punto alfa igual pi tercios es un máximo local. Entonces tenemos que el ángulo interno tiene que ser alfa... Ayuda, se me fue el dibujo. El ángulo interno tiene que ser pi tercio. Pi tercio. Y bueno, podemos también sacar de que este ángulo aquí internito va a corresponder a pi sextos y que todo este ángulo va a ser pi tercio. Entonces voy a anotar aquí. Entonces, ¿cuál era la condición para que un triángulo fuera equilátero? Es que sus ángulos internos sean 60 grados. 60 grados es pi tercio. Listo, lo tenemos. Este es pi tercios también, con 60 grados, y este es pi tercio, por simetría. También lo podemos sacar de acá. También lo podemos sacar de acá, ya que es un triángulo rectángulo esto. Bueno, aquí se ve mucho mejor. Si este es pi tercio o 60 grados, este va a tener que ser 30 grados. Y todo esto va a ser 60 grados y todo nos da 60 grados y podemos demostrar al final que todo esto está bien. Por eso dejé este ejercicio al final, porque es demasiado chamuscado. Ay, Dios mío. Son ejercicios que si aparecen asesinan toda la clase. Pero eso que les salga un ejercicio tipo de la ayudantía, que nos den la fórmula y que solamente uno venga, despeje algo y llegue y derive. No plantear todo esto porque esto es una cuestión geométrica impresionante. Disculpen si es que metí un poco de susto con este ejercicio, pero hay que tener fe en que este va a salir bien. Así que, bueno, este esto ha sido las ayudantías. Falta el taller, ahora que lo recuerdo. Falta el taller 15. El taller 15 se parece mucho a la ayudantía en sí. Tenemos una función x cubo, tenemos que analizar las derivadas y al final nos va a dar la gráfica. Y el otro también, tenemos que analizar con signo de descarte, de que aquí no me manejo mucho, disculpen eso, y determinar el posible número de raíces positivas y negativas. El teorema de la raíz racional para encontrar tres raíces de p, es decir, empezar a probar números y luego podemos tomar con el teorema de Descartes las raíces complejas. Y bueno,
Cualquier duda que tengan de esto me pueden consultar, ya que no tengo mucho tiempo hoy. Y sé que si mando más tarde esta grabación, menos tiempo van a tener para escucharla, pero es lo que puedo hacer por ustedes. Voy a preparar una ayudantía así durante el domingo para hacerla el lunes. El horario, bueno, el horario posiblemente sea el 9:10 y le anunciaré dónde será la sala. Así que eso, espero les sea de utilidad esta ayudantía y perdón por lo tarde que fue un poquito. Y mucha suerte en su certamen. Nos vemos a lo que sean de su paralelo y mucha suerte a todos los demás. Y bueno, también a mi paralelo, pero a ellos les digo el mismo día. Hasta luego.